Bien, chicos, y ahora nos toca hablar sobre lo que son los polígonos. ¿Qué es un polígono, chicos? Es simplemente la unión de tres o más rectas que formen un circuito o una figura cerrada. Si, por ejemplo, acá en esta imagen tenemos un polígono de cuatro lados, porque hay cuatro líneas que se están cruzando entre sí y forman la superficie cerrada, ¿entienden? Esto entonces es un típico polígono, ¿sí? Bueno, vamos a enumerar las características de un polígono. Por ejemplo, lo primero que dije fueron los lados. Los lados son esto de acá, esto es un lado, esto es otro lado y otro lado, ¿de acuerdo? O sea, las semirrectas que encierran la figura es lo que se conoce como lado, chicos, ¿ok? Bien. Los vértices son, chicos, los puntos de intersección de estas semirrectas. Fíjate que acá los puntitos donde se cruzan se llaman vértices. ¿Ok? No te confundas con los ángulos, ¿sí? Es una cosa diferente, ¿sí? Fíjate que ahora dentro de cada vértice, ¿sí? Vos vas a tener un ángulo interior, que va a ser el ángulo que se forma dentro del polígono, dentro de la figura, y un ángulo exterior, que se forma fuera de la figura, ¿sí? Y acá quiero que prestes atención, o sea, no es el ángulo exterior todo el ángulo abierto de todo lo que sobra, no, no. Para sacar un ángulo exterior, por ejemplo acá abajo, te lo voy a hacer yo, para que voy a borrar esto. Suponete que vos tenés, por ejemplo, si este ángulo mide 100 grados, suponete, ¿sí? El ángulo exterior, chicos, de acá va a ser esto. De acá lo que vas a hacer vos es sacar una línea que continúe una de las semirrectas y me vas a medir este ángulo de acá. Este se va a llamar ángulo exterior, que acá lo voy a llamar yo alfa. ¿De acuerdo? O sea, el de ángulo exterior no es todo lo que sobra para formar los 360 grados, no. Solamente es lo que le falta para llegar a 180, básicamente, ¿sí? De ahí podemos decir lo siguiente, mira, hablando de este mismo ejemplo que estoy yo marcando aquí, beta es el ángulo interior, ¿viste? Eso ya dijimos, el ángulo que está adentro, ¿sí? Y alfa es el ángulo exterior, que es el suplemento, ¿sí? Entonces, vamos a decir siempre que hablando de los ángulos interiores y exteriores, que alfa más beta siempre va a sumar 180 grados. Esto es una fórmula, chicos. O sea que si vos tenés de pronto, por ejemplo, como dato el ángulo interior, puedes sacar el ángulo exterior simplemente restándole a 180 grados. ¿Entendés? Eso también es importante poder saberlo, ¿sí? Y después tenés otro que también es la diagonal. ¿Sí? La diagonal de un polígono, chicos, es lo siguiente. Mirá, es simplemente la línea que pasa de un vértice a alguno de los vértices que no sea contiguo. O sea, por ejemplo, acá este vértice, el vértice B, tiene el vértice A que está al lado y el vértice C que está al lado. Sí, bueno, no sería diagonal si estaría pasando por alguno de ellos. Pero sí, si pasa por algún otro, por ejemplo, acá el vértice D, vemos como acá pasa la diagonal. ¿Ves? Eso, chicos, se conoce como diagonal, entonces. Recuerda, es la línea que pasa por algunos de los vértices menos los que son contiguos al vértice en cuestión. ¿De acuerdo? Obviamente, mientras más lados tenga el polígono, va a tener mayor cantidad de diagonales y de eso vamos a hablar a continuación. Hablemos de esto último que mencionamos recién, que son las diagonales. Dale, mira. Bueno, mira, resulta que un polígono, chicos, va a tener tanta cantidad de diagonales como dice esta fórmula de acá. O sea, vamos a escribir si querés acá, para que vos ya lo puedas ir anotando ahí en tu formulario, que las diagonales de un polígono van a ser igual a n por n menos 3 dividido 2. Donde tenés que entender que n va a ser la cantidad de lados
del polígono, ¿sí? Fíjate que acá tenés ejemplos, ¿sí? Mira, acá el triángulo, por ejemplo, no tiene diagonales porque ninguna cumple que pueda tener acá una diagonal, ¿ves? Porque tiene nada más tres vértices o tres lados y cada lado tiene, ¿cómo es? Cada vértice es coincidente con el lado, así que no puede ser eso, ¿viste? Pero en cambio ya acá en este polígono que tiene cuatro lados o cuatro vértices también, porque van a ser coincidentes siempre, ¿qué pasa, digamos? Acá sí sucede que va a tener dos diagonales. Fíjate que si vos reemplazas acá la cantidad de lados del polígono que ahora lo vamos a hacer, te daría la cantidad de diagonales. Pongo diagonales, entonces, para este de acá, ¿no? Como son cuatro lados, entonces sería acá 4 por 4 menos 3 sobre 2, ¿viste? 4 menos 3 me da uno, por 4 me da 4, dividido 2, 2. Dos diagonales. Una, dos. ¿Te das cuenta? Puedes probar con algún otro. Y esto funciona con cualquier polígono, chicos. Por ejemplo, con este de acá, fíjense que acá es un polígono medio raro, pero también lo podemos hacer. A ver, ¿cuántos diagonales serían ahí, chicos? Contemos los lados. Uno, 2, 3, 4, 5 lados, ¿viste? Entonces acá si n sería 5, chicos. Entonces acá sería 5 por 5 menos 3 sobre 2, ¿viste? 5 menos 3 a mí me da 2, ¿no? Por 5 me da 10, dividido 2 me vuelve a dar 5. Así que sería acá 5 diagonales las que yo podría formar. Intentemos acá, fíjense acá. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo, chicos? O sea que no interesa la forma del polígono, esta fórmula siempre va a funcionar para poder saber la cantidad de diagonales totales de un polígono. ¿Vale? Y después la otra es la cantidad de diagonales por vértice que se podrían formar. Porque acá cada vértice, chicos, puede tener cierta cantidad de diagonales. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántas podrían ser? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto, chicos, acá entonces nosotros? A ver, vamos a hacerlo aquí. Voy a borrar. Las diagonales por vértice va a ser igual a n-3 directamente, ¿sí? Donde n vos sabés muy bien puede ser o bien la cantidad de lados o la cantidad de vértices, porque vos sabés que esto es coincidente, ¿sí? Bien, por ejemplo acá en este de 4 podría tener nada más una sola diagonal, fíjate por qué, digamos. Por la cantidad de lados es 4, entonces vos pones acá 4 menos 3 te da una sola diagonal que sería acá, para este vértice de acá, ¿no? Esta sola. No los totales, porque para los totales ya calculamos acá, ¿sí? Por ejemplo, si vos querés preguntarte para este vértice, ¿sí? ¿Cuántas diagonales podrías tener? Si bien lo podrías sacar con la figura nada más vos, porque podés hacer esto, fíjate, sin ningún problema. Vos podés agarrar y decir, bueno, yo acá tengo una, tengo dos, tengo tres, ¿viste? Y no habría ningún problema. O sea, tenés tres diagonales nada más que puedes formar para este vértice acá, ¿no? Pero ¿cómo lo sacarías con la fórmula sería, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuántos lados tenés vos? La pregunta es esa. Vos tenés acá uno, 2, 3, 4, 5. Tenés 6 lados. Entonces acá sería 6, que es n menos 3. Según la fórmula, ¿no? Y esto te da 3. Estas tres diagonales que también la descubriste, ¿sí? Uno podría decir, bueno, profe, pero para eso yo solamente veo la figura y me doy cuenta al toque de cuántas diagonales puedo formar, ¿sí? Pero a veces hay polígonos un poquito más complejos y se hace más complicado saber cuántas diagonales vas a tener realmente porque algunas son repetitivas. Por ejemplo, acá vos tenés tres diagonales para esta de acá, ¿viste? Pero esta diagonal también es diagonal de este vértice de acá. ¿Entendés? Entonces hay algunas que son coincidentes, entonces bueno, la puedes sumar todas completamente porque no te va a dar bien los números, ¿entendés? A eso me refiero, chicos. Y esa forma entonces sería el cálculo de diagonales de los polígonos. También está bueno que podamos entender dos conceptos importantes como son la semejanza y la equivalencia de polígonos. Vamos a decir nosotros que dos polígonos son semejantes cuando tienen, bueno, primero la misma cantidad de lados y los ángulos son interiores, más que todo, o exteriores también, digamos, son exactamente iguales. Por ejemplo, acá, mira, si vos ves este triangulito de acá, ves que este ángulo puede ser de 90 grados, un ángulo recto. Esto puede que sea de
60 grados y esto se da 30 grados. ¿Ves? Bueno, este polígono de acá, chicos, es que es más chiquito que este. En realidad también tiene acá 90 grados, lo hago más chiquitito. Esto también tiene 60 grados y esto también tiene 30 grados. ¿Sí? Entonces se dice que este polígono con este son semejantes. ¿Sí? Otra forma, aparte de poder medir los ángulos y ver que son equivalentes, chicos, que son iguales, ¿sí? De saber que los polígonos son semejantes, es ver que si un lado es proporcional al otro, los otros dos lados también van a ser de igual forma proporcionales. ¿Sí? Pero para mí, chicos, en la práctica lo más fácil es simplemente verificar que los ángulos sean idénticos para saber que son semejantes. ¿Sí? Eh, Bien, obviamente si los lados también son iguales, entonces es un polígono idéntico, o sea, uno igual que otro nada más. Eh, Después, la equivalencia de polígonos tiene que ver, chicos, con el área, básicamente. ¿Sí? O sea, acá no importa tanto la cantidad de lados que tengamos del polígono, sino que si vos podés calcular el área de un polígono, por ejemplo, de este de acá, en la figura, el área de este polígono de acá y el área de este polígono de acá, este pone que te dé, qué sé yo, no sé, 10 metros cuadrados. Calculás esta de acá, también te da 10 metros cuadrados. Calculás esta de acá, también te da 10 metros cuadrados. Entonces vos vas a decir directamente que estos tres polígonos son equivalentes. ¿Sí? Simplemente eso, chicos. O sea, acá no importa tanto la forma de la cantidad de lados, sino simplemente el área que ocupen los polígonos uno comparado con otro. ¿De acuerdo, chicos? Y ahora vamos a hablar sobre los polígonos cóncavos y convexos. Vamos a decir lo siguiente, chicos, fíjense. Un polígono convexo va a ser aquel de que si vos prolongás una de las líneas que forma un lado, esta línea va a dividir al plano que estemos utilizando en dos partes donde el polígono se aloje solamente una de ellas. ¿Sí? Y un polígono cóncavo va a ser aquel que si vos prolongás uno de los lados, cualquiera, chicos, no importa cuál sea, ¿sí? Esta línea que se genere va a dividir al plano en dos y el polígono va a estar una parte en un lado y otra parte en otro lado. ¿No me entendiste? Ahora con la figura me vas a entender. Mira, vamos a hacer acá. Por ejemplo, acá elegí el lado que vos quieras. Yo, por ejemplo, voy a elegir este lado acá, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, chicos, es prolongar el lado. Por ejemplo, así. Y ves que cuando vos lo prolongás acá, todo este plano donde estamos estudiando se divide en dos partes. Está acá la parte uno que sería todo esto. Y está la parte 2 que sería toda esta parte de acá, ¿entendés? Ahora, el polígono, ¿dónde se encontró? ¿De un solo lado o una parte en un lado y otra parte en otro lado? Acá se encontró nada más, chicos, en un solo lado. Bueno, por lo tanto, esto es un polígono convexo. ¿Entendés? Ahora veamos este otro, por ejemplo, de acá, ¿sí? Ahora, para este de aquí, yo voy a prolongar también uno de los lados, por ejemplo, este lado de acá, este chiquitito. Si lo prolongo, así se va a dividir este plano donde yo estoy dibujando. Esta va a ser ahora mi parte uno y esta va a ser mi parte 2. Pues acá tengo la parte uno y de acá para allá tengo la parte 2. ¿Sí? Ahora, el polígono está en solamente una de las partes o está dividido en un poquito en una y otro poquito en otra. Hay un poquito en uno, chicas, y un poquito en otra. Entonces, claramente, esto es un polígono cóncavo. Eso es lo que me dice la definición, ¿entendés? Viste que no es como muy complicado. Fíjate acá cómo sería la historia entonces. Acá, si vos prolongás cualquiera de los lados, por ejemplo este, sería así. Y acá tenés tu parte uno o tu plano 2 también, que es lo mismo, ¿sí? Toda esta parte de acá y toda esta parte de acá. Fíjate cómo el polígono también aparece un pedazo en cada lado. Por lo tanto, esto también va a ser un polígono cóncavo. Y ahora por último, este otro acá, que lo voy a hacer con otro color. Elegí el lado que vos quieras. Yo, por ejemplo, elijo este lado chiquitito porque pienso que va a ser diferente. ¿Sí? Prolongo. Prolongo. ¿Sí? Entonces acá yo tengo mi parte uno, mi plano uno que sería toda esta parte de acá. Y acá yo tengo mi plano 2 que sería toda esta parte de acá. Fíjate cómo el polígono nada más aparece de un solo lado. Por lo tanto, esto sigue siendo un polígono convexo.
¿De acuerdo, chicos? Y esa forma entonces como podemos identificar nosotros los polígonos convexos y cóncavos. Y ahora tenemos una clasificación sobre los polígonos irregulares y regulares. Fíjense acá, chicos. Un polígono irregular va a ser aquel que no reúna dos de las condiciones fundamentales para que sea regular. Primero, que no reúnan o que no sean todos equiláteros, que tengan la misma medida a todos los lados, y también equiángulos, que toda la medida de los ángulos interiores sean iguales, ¿sí? Por ejemplo, acá mira esto. El rectángulo sería un polígono irregular. ¿Por qué? Yo te lo dibujo acá. Porque si bien acá este ángulo que mide 90 es igual a este ángulo que mide 90 grados, es igual a este ángulo que mide 90 grados y es igual a este ángulo que mide 90 grados, o sea, es equiángulo, todos los ángulos son iguales, los lados no son iguales. Esto puede medir, qué sé yo, no sé, 15 centímetros, esto mide 15 centímetros, pero esto ya mide 5 y esto ya mide 5, ¿ves? O sea, como no cumple esas dos condiciones simultáneamente, chicos, no es regular. Entonces se llama irregular. Y listo, ¿sí? O puede pasar algo diferente, chicos. O sea, que los lados sean iguales, pero que los ángulos no lo sean. Por ejemplo, un rombo, como acá te lo está poniendo como ejemplo también, ¿sí? Bueno, más o menos. Fíjate que acá de estos lados esto puede medir 10 centímetros, también puede medir 10, puede medir 10, puede medir 10. Pero estos ángulos ya van a ser diferentes. Puede que este sea de 30, este sea de 30 también, ¿sí? Y estos ya tengan otras medidas. Si quieres sacarla, acordate que la suma de todos los ángulos interiores de un polígono, en este caso de un cuadrilátero, es de 360. Entonces acá sería hacer 360 grados menos los 60 que yo tengo acá sumados, dividido 2 para que me dé cada ángulo, que sería acá en este caso 150 grados. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso, chicos, es un polígono entonces irregular. También puede pasar de que no cumpla ninguna de las dos condiciones, ¿eh? Ojo. O sea, por ejemplo, qué sé yo me puedo inventar un polígono así, por ejemplo. Ponele. Así. Muy raro, ¿sí? Bien, ponele. Lo mismo, fíjate que acá los ángulos no son iguales y tampoco los lados son iguales. Así que lo mismo sigue siendo un polígono irregular. ¿De acuerdo, chicos? Y ahora nos toca hablar sobre lo que son los polígonos regulares. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, este cumple las dos condiciones anteriores. Una, que todos los lados van a ser iguales, y la otra, que los ángulos interiores también lo van a hacer. ¿Entienden? Entonces, bajo esto mismo, entonces podemos sacar algunas ecuaciones que nos van a servir para poder resolver los ejercicios. Por ejemplo, mira acá. Lo primero que vamos a calcular es lo que es el ángulo central. Fíjate que acá en este polígono, que es un pentágono de hecho, ¿sí? Podemos ver cómo esto se divide en cierta cantidad de triángulos que van al centro del polígono, ¿viste? Bueno, ese ángulo del centro del polígono se llama ángulo central. Y este ángulo central se va a calcular de la siguiente forma. Va a ser 360 grados dividido la cantidad de lados que tenga el polígono, o sea, n. Fíjate que acá, como hay 5 lados, entonces si n vale 5, en este caso sería 360 dividido 5. ¿Sí? Y te daría 72 grados, que es lo que está acá en la figura. ¿Se entiende, chicos? Entonces esta es la fórmula para calcular lo que se conoce como el ángulo central del polígono regular. Después tenemos lo que se llama ángulo interior. Que bueno, ya sabemos que es en este caso este el ángulo interior, que va a ser equivalente a sacar este de acá, a este, ya sabemos que todos van a ser iguales, ¿sí? ¿Cómo lo calculás? Con esta formulita. Vas a hacer vos 180 por n menos 2 dividido n, ¿sí? Esta va a ser la fórmula para que calculemos nuestro ángulo interior, ¿sí? En este caso particular, por ejemplo, que es un pentágono, el que tenemos acá enfrente, n sería 5, que es la cantidad de lados.
Si vos lo calculás sería de esta forma entonces. Vamos a hacerlo acá al lado nada más, ¿sí? 180 por 5 menos 2 sobre 5. 5 menos 2, chicos, a mí me da 3. Sí, 3 por 180 es 540. Dividido 5 me daría claramente 108 grados. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer con la calculadora sin ningún problema, chicos, para verificar. Pero ese es el valor que me da a mí y es el que correspondiente al ángulo interior que tenemos aquí. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Otro dato que también es importante para poder calcular, por ejemplo, es lo que es el ángulo exterior, que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo calculas el ángulo exterior de un polígono regular? Bueno, simplemente, chicos, va a ser el ángulo igual al ángulo central. Siempre va a pasar esto, chicos. Así que si vos ya sabés calcular el ángulo central, que era 360 sobre n, entonces el ángulo exterior se va a calcular de la misma forma. Si va a ser 360 sobre n, en este caso 360 sobre 5, que te va a dar también 72 grados. ¿Entendés? O sea que en este caso particular van a ser equivalentes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces son datos que están, que me parece bueno poder saberlos. Pero todavía seguimos, chicos, porque ¿qué pasa? Digamos, acá tenemos otros lados, otras líneas que también son importantes poder conocer. Por ejemplo, fíjate acá. Si bien esto es el lado de un polígono, acá, desde el centro del polígono hasta uno de los vértices se forma algo que se conoce como radio, chicos. Ahí está. ¿De acuerdo? Y desde el centro del polígono a la mitad de un lado se forma lo que se conoce como apotema. ¿Sí? Y fíjense que acá en esta misma figura también se lo estamos demostrando de que con la línea que se llama apotema, con esta línea de acá que va a ser la mitad de un lado y con el radio, se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Que claramente se puede resolver por medio de las ecuaciones de trigonometría que ya hemos visto en temas anteriores. ¿Sí? Entonces, para poder sacar el radio y el hipotema, tranquilamente se puede utilizar este tipo de técnicas de trigonométricas para poder calcularlas. ¿Sí? Yo ahora voy a hacer la demostración justamente de cómo podríamos encontrar algunas fórmulas que serían mucho más sencillo después poder utilizar en la resolución de ejercicios. Por ejemplo, fíjense acá, chicos. Miren esto. Ya habíamos dicho entonces que esto era el ángulo interior. Está perfecto. Bueno, fíjate que acá alfa, este alfa que estás viendo aquí, es en realidad la mitad de un ángulo interior, ¿sí? Que sería en realidad 54. Si esto es 108, la mitad sería 54, ¿sí? Y este ángulo que aparece acá también va a ser la mitad de un ángulo central. ¿Sí? Entonces estas cosas hay que tomarlo en cuenta, que de hecho yo ahora lo voy a hacer en un dibujo aparte para que ustedes puedan dilucidar esto mucho mejor. Entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. Voy a borrar este dibujo y vamos a nada más centrarnos en este triángulo de acá. Para que lo queramos hacer de vuelta todo de cero, lo voy a hacer yo en esta parte, mira. ¿Ves? ¿Viste que acá se forma un triángulo isósceles? Bueno, eso yo quiero que entiendas eso. Ok. Cómo yo calculo el apotema y el radio entonces? Lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. De este triángulo del polígono que saqué directamente, vos tenés que entender lo siguiente. Tenés que entender de que acá todo esto era el lado L, vamos a llamarle, ¿sí? Y acá vos con la apotema dividís a este triángulo isósceles en dos partes iguales. ¿Ves? Y esta es la parte que a vos te interesa. Este triángulo nada más. ¿Me seguís ahora? Ahora creo que está mucho mejor. Y eso es lo que yo voy a dibujar acá, de hecho. No voy a borrarlo, voy a dibujarlo acá nada más. Voy a tratar de copiarlo. Es el mismo más o menos, chicos. Bueno, bien. ¿Qué pasa entonces acá con esto, chicos? Rescatemos datos para poder deducir las fórmulas. Después igual ustedes no van a deducir nada. Directamente en los ejercicios me usan las fórmulas que encontremos acá y se terminó la historia, ¿sí? Bueno, primero, este lado de acá, chicos, lo sabemos. Porque es el lado completo del polígono, pero dividido 2. Entonces vos pones acá L sobre 2 como medida, ¿sí? Y ahora, este ángulo de acá, este ángulo chiquito, que va a ser este,
también lo sabés. ¿Qué era, chicos? Esto era en realidad el ángulo interior, que era todo esto dividido 2, porque este triángulo divide en dos partes, ¿viste? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá yo voy a poner ángulo interior, tita i, dividido 2. ¿Vale? Para que también quede claro eso. ¿Sí? Y después seguimos. Acá, mira. Este ángulo de acá, chicos, va a ser el ángulo central, que es todo este completo, ¿ves? Dividido 2 también, porque se dividió en 2 por esta apotema que habíamos dibujado, chicos. ¿Sí? Entonces acá también esto va a ser el ángulo central dividido 2. ¿Sí? Y ahora, esto va a ser lo que conocemos como radio, chicos. Vamos a llamarle R al radio este, que ya te había comentado aquí. Y este de acá ya sería la apotema. ¿Vale? Y ahí fíjense entonces que se formó mi triángulo rectángulo, donde yo ahora voy a poder aplicar las relaciones trigonométricas para poder encontrar algunas fórmulas adicionales. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Y ahora fíjense, chicos, que a manera de resumen tenemos todo acá recapitulado con las fórmulas que ustedes van a precisar para realizar los ejercicios, ¿sí? Recordemos que acá entonces vos tenías un polígono cualquiera donde esto era la apotema, que era la distancia del centro a la mitad de un lado, y tenías el radio, que era esta parte de acá. Y acá esto era la mitad de un lado, o sea, el lado medios, ¿sí? A partir de todas esas consideraciones trigonométricas, chicos, entonces podemos encontrar todas estas fórmulas que ustedes ven acá. ¿Sí? No es mi intención demostrar de dónde salen estas fórmulas, chicos, porque por ahí es eso más teórico. Y esta clase claramente, si bien es teórica, está más orientada para que ustedes puedan aplicar las fórmulas y estos conocimientos para la resolución de ejercicios. ¿Sí? Seguramente más adelante podremos hacer algo teórico si es que a alguno le interesa la demostración de estas fórmulas. Entonces recordemos acá, chicos. A va a ser la apotema. L va a ser el valor del lado. R va a ser el radio. Y N va a ser la cantidad de lados que tenga el polígono, ¿sí? Con esa información, entonces vos, por ejemplo, acá podrías calcular cuánto vale la apotema de cualquier polígono simplemente sabiendo su radio y sabiendo también, obviamente, la cantidad de lados del polígono regular, ¿sí? Si no es el caso, también podés calcular la apotema si tenés nada más uno de los lados, o sea, el valor del lado, y la cantidad de lados que tiene. También se puede hacer eso, que por ahí son datos más comunes. O también la apotema la podrías calcular si tuvieras vos la superficie del polígono y la cantidad de lados que tiene el mismo, reemplazando en esta fórmula de acá, ¿sí? O también si de pronto por ahí a vos un ejercicio te pide calcular el lado de un polígono, puedes calcularlo bien teniendo la apotema y el número de lados, o bien el radio y el número de lados, ¿sí? Con estas funciones de seno y tangente. O bien también te podría pedir a vos el radio, que lo podrías calcular simplemente sabiendo o bien el valor del lado y el número de lados, o bien el valor del apotema y el número de lados también. ¿De acuerdo, chicos? Creo que estas son todas las fórmulas que contemplan todas las relaciones posibles entre el apotema, el lado y el radio, que son por ahí los datos más comunes que se suelen pedir en problemáticas de polígonos regulares. ¿De acuerdo, chicos? Igual, de todas formas, como siempre les digo, vamos a ahondar mucho más esto en las clases prácticas correspondientes al curso completo. Así que los invito para que se puedan suscribir y hacerse miembros full del curso, que lo pueden hacer aquí abajo en la descripción del video. Bien, polígonos estrellados. Vamos a decir que se va a formar un polígono estrellado cuando unamos uno de los vértices de un polígono regular, o cualquier polígono, no hace falta que sea regular, ¿sí? Con otro vértice, pero que no sea contiguo. Por ejemplo, fíjate acá, si yo elijo este vértice de acá, ¿sí? Este es el contiguo, el que está al lado. Bueno, entonces lo unís con otro que no sea contiguo, por ejemplo, con este de acá. Entonces, si va uniendo ese vértice con ese, y así consecutivamente, va formando lo que se conoce como polígono estrellado. ¿De acuerdo? Tenés que seguir avanzando y ahí se va a ir formando esa estrella característica de este tipo de polígonos. ¿De acuerdo, chicos? Acá tenemos otro tipo de ejemplo que se hace lo mismo, y acá tenemos otro, bueno, mucho más complejo todavía.
¿sí? Ahora, también reciben un tipo de clasificación, podríamos decir, ¿sí? Se llama de segunda especie, o sea, polígono estrellado de segunda especie, cuando el vértice en el cual se une es el que está en segundo lugar desde donde comenzás con el vértice. Por ejemplo, acá, este es el vértice que elegiste, ¿viste? Bueno, ahora empieza a contar los vértices que tenés que saltear hasta llegar a donde vas a unirlo. Uno, 2, listo. Esto se llama polígono estrellado de segunda especie. Si es que se puede llegar a formar. ¿Entendés? Acá, por ejemplo, mira, en esta figura, si yo elijo este vértice para poder comenzar, ¿sí? Quiero ver cuántos saltos voy a hacer para llegar a este lugar que es donde va la línea. ¿Ves? Veamos acá. Uno, 2, 3. Listo. Esto se va a llamar, chicos, entonces polígono estrellado de tercera especie. Listo. Probemos con este de acá, mira. Arrancas aquí y quieres llegar a este punto, ¿viste? Bueno, ¿cuánto saltás? Uno, 2, 3. También va a ser este un polígono estrellado de tercera especie. ¿Sí? Mira este. Si arrancamos acá y queremos llegar ahí, contemos los pasos que tenemos que hacer. Uno, 2, 3. Pasamos 4 vértices, chicos. Entonces, por lo tanto, va a ser un polígono de cuarta especie. O mira este de acá, también si no. Si arrancamos ahí y terminamos acá, contemos. A ver, uno, 2, 3, 4, 5. Ah, tuvimos que saltear 5 vértices, por lo tanto, esto va a ser un polígono, chicos, de quinta especie. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a la parte práctica, chicos, la resolución de polígono de estrellado, como son sus lados y demás, se van a hacer también, obviamente, aplicando trigonometría en esta situación, ¿sí? Cosa que vamos a ver, obviamente, en las clases prácticas de este curso completo, ¿sí? Te vuelvo a repetir, te invito a unirte, lo vas a poder hacer aquí abajo en la descripción del video. Bueno, chicos, ahora sí, nos vemos hasta la próxima clase.